Desde la Asociación Nacional de Big Data y Analytics hemos desarrollado nuestro primer bootcamp de inteligencia artificial, un programa de 3 meses que comienza en enero, donde profesionales del dato e inteligencia artificial van a formar a los profesionales del presente en esta materia. Si quieres saber más información sobre este bootcamp y enterarte de todos los docentes y los contenidos, ve a la página web academia.asociacionbigdata.es y agenda una llamada ya con nosotros. Y además, si dices que vienes del podcast, te haremos un descuento muy especial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Negocios IA. Hoy me acompaña una persona muy especial, una persona con la que he trabajado y a la que vamos a dar paso de manera inminente. Sebas Borreani. Discúlpame si no he acertado con el apellido, ¿eh? Has acertado. Hola, Juanjo. Hola, Sebas. Bueno, en primer lugar, te hago una pequeña intro y yo te dejo a ti que sigas. Sebas es un emprendedor nato. Vamos a hablar de las varias startups que ya ha fundado. Actualmente es el fundador y CEO de Nasta, una empresa que se dedica a facilitar una vida más sostenible, creando, mediante tecnologías innovadoras y que ayuda a las organizaciones a descarbonizarse, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Pues es bastante sencillo dentro de lo que cabe. El problema viene del cambio climático, que sabemos que está afectando a nuestro planeta y que podamos nosotros, sobre todo como humanos, poder vivir en ello. Y hay un gran reto, que es que de aquí a 2030 no subamos más de 1,5 grados la temperatura del planeta, y eso va asociado a no emitir demasiados gases de efecto invernadero. Y entonces desde Nasta pues hemos decidido atajar este problema ayudando a los consumidores a consumir mejor, por lo tanto, reducir la huella de carbono, porque aproximadamente un 70% de la huella viene por las decisiones que tomamos, que es lo que hace que se produzca pues, más materiales, más energía, etc. Y cómo lo hacemos, pues es con tecnologías que facilitan que las personas pues, puedan reducir su huella de carbono. Ahora sí, luego sí que profundizamos en los productos, pero uno de ellos, pues, ayudar a las personas a reciclar mejor, otra, poder tomar decisión sobre cuánta huella tienen los objetos que compran, etc. Vamos a dejar aparcado en hasta un momento. Voy a ir a tu pasado. Como he dicho al principio en tu introducción, tú eres un emprendedor nato, has creado ya compañías, las has vendido y ahora te encuentras en este nuevo proyecto. Pero quiero, por entender un poco más del Sebas emprendedor, fundaste Spacefit, fundaste Entrenarme. Cuéntanos un poco tu experiencia desarrollando esas compañías y cómo fue esa venta, ¿no? Que algunas veces lo hemos hablado en estos episodios, donde la venta es uno de los éxitos que persigue un emprendedor, ¿no? Pues mira, lo primero, cuando dices que soy un emprendedor nato, yo nunca me considero a mí mismo como un emprendedor nato. Es decir, es como que han pasado trenes y los he cogido, pero no tengo la sensación nunca de pequeño de haber sido especialmente una persona emprendedora. El típico que con 14 años está vendiendo cosas y tal. La verdad es que no es mi caso. De hecho, yo tengo un perfil, digamos, más técnico en todo lo que he hecho, aunque yo estudié Ciencias de Actividad Física y Deporte y hice el doctorado en Ciencias del Deporte. Luego un poco el hecho de emprender me vino también por la oportunidad de Diego Moya, con el que montamos Entrenarme al principio, en 2013. Me dice, oye, quiero hacer esto, quiero que te unas conmigo. Y pues no dudé mucho, la verdad es que fue como un venga va, y me dejé pues muchas de las cosas que estaba haciendo, terminé el doctorado, pero en ese momento estaba trabajando en varios centros y así es como empezó todo, ¿no? Pero ya te digo, no como esto de siempre haber querido llegar a emprender, sino más como pues con ese gusanillo de decir, ostras, hay algo más en esta vida que lo que parece que iba a ser el camino o la carrera habitual, ¿no? ¿Cómo fue? Porque como he mencionado, Spacefit y Entrenarme fueron dos startups que se vendieron, ¿no? Se lo preguntaba también al CEO de Neomake aquí, esa sensación, porque también él había vendido alguna anterior startup que había tenido. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la sensación de vender una compañía? O sea, en el momento ¿cómo ocurre y cómo lo sientes? Pues un poco el contexto fue que nosotros habíamos creado Entrenarme en 2013, en 2018 lanzamos la spin-off de Spacefit, que nacía un poco de cómo veíamos que evolucionaba el mercado
y una serie de cosas y vimos y nos apetecía mucho como fundadores pues todos los conocimientos que habíamos adquirido, meterlos en una marca diferente, en un producto diferente que veíamos que encajaba muy bien. Y rápidamente empezó a crecer y eso fue el motivo por el que pues la empresa Jeff se interesó por comprarnos para aumentar los verticales que estaban en ese momento, que era una empresa de lavanderías que quería lanzar más líneas de negocio y una de ellas fitness. Entonces ya se conocían entre el CEO de Entrarme Spacefit, Diego, en este momento, y el CEO de Jeff, y básicamente pues empezaron a ver que había un match, ¿no? Por un lado, la empresa al querer adquirirnos para lanzar un vertical nuevo y en nuestro caso el poder expandir nuestro negocio con un modelo de franquicia que permite pues, tener centros en el mundo entero cuando nosotros no teníamos ningún conocimiento del mundo franquicia, ¿no? Entonces, poco de ahí viene el match y al final pues eso se materializa en una adquisición. ¿Y cómo la vivimos? La verdad es que el proceso fue bastante rápido dentro de lo que cabe, es decir, de empezar a hablar a que se formalizara fueron 4 o 5 meses. Due diligence, al final, pues bueno, te van pidiendo un montón de datos de la empresa, porque además era a través de la consultora EY, entonces, bueno, pues estás durante meses como casi, pues con mucho de esa parte, ¿no? Que parece que hay una parte de negociación más de negocio y luego hay una parte como de estar entregando datos continuamente. Porque al final pues se comprueba que todo lo que estás diciendo es acorde, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros durante el proceso, una de las cosas que tuvimos que hacer también es algún pequeño préstamo dentro de los propios socios para cubrir caja, porque resulta que además como dentro del proceso nosotros como buena startup no estábamos en break-even, entonces también tuvimos que cubrir caja, pero bueno, lidiamos con todo. Y la verdad es que fue bastante fluido y al final llegamos a un acuerdo entre cash y equity para hacer la venta. Y a nivel personal, pues la verdad es que es un momento en el que yo creo que recoges frutos de años y años de trabajo muy duro, de estar pues meses sin cobrar, de estar pues remando. Y entonces pues te llevas un poco eso, ¿no? El recoger frutos de una parte pues económica y otra parte también de, al final es un reconocimiento de lo que has hecho, pues tiene un valor para otra empresa que por eso adquiere tu compañía, ¿no? Y a la vez también la incertidumbre de decir, ostras, pues ahora que el capital social ya no es nuestro, dependes de la cultura de una nueva empresa, de cómo se formalicen las cosas y eso, vamos, te lanzas al vacío porque no tienes ni idea por mucho que preguntes hasta que no estés dentro. Y entonces pues surge también esa duda de decir, vale, pues ya no soy dueño de mi destino, lo cual pues, quiero decir, es una sensación también a veces que hay partes buenas y partes malas. El no ser dueño de tu destino, pues también te limita de alguna manera. Pero en general, como muy positivo todo, dentro de lo que cabe. Entiendo No, que no fue el, como que... el- el no sentirte dueño de tu destino te ha hecho que después de la experiencia de Jeff vuelvas vuelvas a emprender, ¿no? Y vuelvas a crear una nueva compañía. Pues un poco sí. La verdad es que es algo que me gusta. Es decir, ser dueño de mi destino lanzando productos que creo que aportan a la sociedad. Y bueno, al final se dice que o trabajas para realizar tus sueños o trabajas para cumplir el sueño de otros. Tú has escogido el primer camino, ¿no? Yo, Así. bien, pues vámonos al presente, vámonos a Nasta, esta empresa tecnológica que lo que busca es la descarbonización de las organizaciones, ¿no? Y también o sea, de las organizaciones, de las empresas. Em, ¿Cómo lo articuláis? ¿Cómo Nasta consigue a través de tecnología esto? ¿Qué productos ofrecéis? Pues mira, hay dos productos principalmente. El primero lo llamamos Nasta Coach y lo que hacemos es ayudar a los municipios a mejorar el reciclaje empoderando a los ciudadanos con una herramienta que les permite hacer una foto a cualquier objeto y saber cómo y dónde se recicla. ¿Eso qué problemas resolvemos? Pues que los ayuntamientos tienen objetivos marcados por la Unión Europea, en este caso, pues 2025, por ejemplo,
más del 55% de los residuos los tienen que reciclar. Y ahora mismo la tasa está en 38% de media en los municipios de España. Se están arriesgando a que les multe la Unión Europea y pues aparte hay todos unos subobjetivos ahí, ¿no? Y por mucho que se cambien contenedores o se cambien algunos procesos, pues si el ciudadano no lo hace bien desde casa, es muy difícil llegar a sus objetivos. Yo, por irme a este primer punto, o sea, hay una normativa europea que puede empezar a ejecutarse y empezar a multar a los municipios si efectivamente no se recicla un porcentaje de... No, lo desconocía, ¿no? Esto, claro, esto evidentemente es el producto que proporcionáis es un valor directo hacia el organismo público, claro. Directo, sí, porque y además los organismos públicos se gastan bastante dinero en general en intentar hacer que los ciudadanos hagan mejor separación desde casa, pero hasta ahora pues se hacen charlas pues en un centro social o se ponen cartelerías, etcétera, y es pues muy rudimentario. Entonces nosotros lo que ofrecemos es una tecnología directa para que el ciudadano pueda coger su teléfono, hacer una foto a cualquier objeto y directamente prescribirle dónde va. Que no es nada obvio, que incluso por mucho que una persona quiera hacerlo bien, el otro día mi mujer, por ejemplo, que tenía un bolso que dice, esto está roto, lo voy a tirar a la basura. Digo, no lo tires porque esto va al punto limpio y sé que van a pasar por el barrio tal día y ya pues lo llevamos, ¿no? Y hay cosas que van al punto limpio, hay cosas que van al de resto. Y, sí. Bien, estoy abriéndome aquí no sé si tú me puedes dar datos más concretos, pero estaba abriéndome aquí una noticia. Estoy leyendo la fuente en directo, que es del Eurostat de 2018, donde estoy viendo el ranking de países que más basura generaron. Estaba intentando buscar también el porcentaje de reciclaje. España, estamos en una decimosegunda posición, decimosegunda semitercera. Estoy leyendo el gráfico doblada. Estoy leyendo el gráfico en vertical rápido. ¿Cómo estamos la sociedad española frente a la europea? ¿Cómo de verdes somos? ¿Cómo aceptamos el producto que estés haciendo? Porque yo lo veo directamente, ¿no? El ayuntamiento es claro, porque es una propuesta de valor, pero ¿y el ciudadano? ¿Cómo lo ve? A ver, ¿cómo nos percibe? Al final, el ciudadano, nuestra herramienta la percibe positiva en el sentido que no pierde nada. Es decir, está ganando una herramienta que puede utilizar y en vez de no saber nada, pasa a poder utilizarlo. Luego, obviamente, pues hay quien hace más uso y quien hace menos uso. Nosotros se lo ponemos fácil de tal forma que lo integramos o bien en la propia app del municipio o bien a través de QRs en los contenedores. No tiene ni que descargarse nada, simplemente escanea un QR, hace una foto y ya. Estaba siguiendo leyendo en paralelo la noticia, he sacado el porcentaje de basura que se recicla en España y está en torno al 54,7, ¿no? Teniendo una media en Europa, es una fuente del Eurostat, o sea que nos la podemos medio que creer, cita que la media europea es 40%. Con las herramientas que vosotros estáis proponiendo, con el producto que estáis proponiendo, ¿tenéis algún tipo de estimación de cuánto el ciudadano podría aumentar su índice de reciclado ahora mismo? Pues la verdad es que es algo que queremos sacar que todavía no tenemos, porque lanzamos esto en junio. De hecho, el Ayuntamiento de Valencia ya lo tiene incorporado, pero todavía no hemos llegado al punto de poder sacar los datos de la diferencia de utilizarlo versus no utilizar la herramienta. Pues, desde luego, ese es el punto clave al final, ¿no? Es cómo estás cambiando las tasas de separación de residuos y luego de tratamiento, que son dos cosas diferentes. Entonces, este es el primer producto, que es Nasta Coach, Sí. y tenéis hasta 3 más, ¿no? Sí, como decía, tenemos dos principales. Entonces, aparte de Nasta Coach, tenemos también un producto que permite medir la huella de carbono de cualquier producto que se vende en el mercado. Y eso está enfocado, por ejemplo, para e-commerce o marcas, para que sepan cuánta huella de carbono generan sus propios productos. Que puede parecer muy obvio, pero es muy difícil de calcular eso. Es muy difícil de calcular. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Depende de tu materia prima. Pues la materia prima, cómo se ha extraído, luego cómo se transporta, luego con la materia prima cuando se fabrica, pues el coste energético de la fabricación, el coste en general que tiene, luego hay más transporte, luego hay packaging,
Luego es un producto que se vende a un usuario, que se utiliza. Por ejemplo, un coche, pues luego va a gastar gasolina. Un móvil, pues luego lo vas a estar cargando. Una camiseta la vas a estar lavando. Entonces, luego tiene un consumo también asociado al producto, que según cómo es el producto, luego puede ser mejor o más eficiente o menos eficiente, ¿no? Por ejemplo, un coche eléctrico es obvio que es más eficiente. Y para este cálculo que hacéis, ¿hay una regulación que te marca el cálculo o es parte innovadora vuestra? No hay una regulación como tal, hay alguna ISO, que es la que seguimos nosotros. Hay una ISO que regula cómo se hace el cálculo de análisis de ciclo de vida. Y luego lo que está ligado un poco a nivel de regulatorio es que hay una normativa de la Unión Europea que se llama Green Claims, que quiere evitar el greenwashing, que es decir, que tú no puedes decir que tus productos son ecológicos o sostenibles salvo que lo demuestres por un tercero. Eso se está transponiendo a ley en todos los países, incluido en España. Y lo que va a hacer es que, pues si tú dices que tu producto es ecológico, lo tienes que demostrar. No vale con decir el 10% de mi camiseta es con algodón reciclado. No, es decir, puede que sea el 10% algodón reciclado, pero claro, ¿cuál es su huella de carbono en general de esa camiseta versus la media de camisetas del mercado? Entonces tienes que demostrar que sea realmente mejor, más allá de que pueda tener más material reciclado, que es, porque es una pequeña parte de un todo, ¿no? Y pues, por continuar con los productos, por tener un overview de todos, tenéis también Nasta Geo, ¿es Sí. así? Nastageo lo que hacemos ahí es tracking automático de la movilidad, para que una persona simplemente teniendo en el móvil el GPS activado, se traquea automáticamente si está caminando en bici, coche, bus, metro, tren, etcétera, y de tal forma asociamos la huella de carbono asociado a todos los trayectos del día, semana, mes, etcétera. Entonces, se permite saber de toda la movilidad que tiene una persona, cuál es su huella de carbono, y luego a partir de ahí pues se puede gamificar, se puede mejorar, se pueden proponer alternativas o empresas lo pueden implementar a nivel empleados para hacer mediciones, a nivel usuarios, clientes, como quieran, ¿no? Y es una parte que si dependes del input de que un usuario te esté diciendo continuamente qué está haciendo, es imposible. Tú no vas a estar poniendo cada vez que te desplazas caminando en bici, en coche, que lo estás haciendo. Por eso esta parte de tracking automático que es, pues eso, utilizamos ahí parte del GPS, también el acelerómetro del móvil, porque para, por ejemplo, diferenciar moto y coche es de lo más complejo. ¿Y cómo estés evaluando o sea, el valor que tiene actualmente para una empresa, por ejemplo, que implemente este tipo de tecnologías para sus empleados, para medir su huella de carbono? ¿Cómo estáis viendo que actualmente en el panorama nacional hay empresas que se están tomando esto lo suficientemente en serio para ya plantear planes específicos para que sus empleados reduzcan la huella de carbono con el transporte o con lo que consume o con lo que recicla? Porque entiendo que al final esto poder llegar a venderlo de manera conjunta, ¿no? Los diferentes productos, Sí. dices. Sí, sí. Es decir, al final nosotros lo tenemos modularizado, obviamente se paquetiza según la necesidad de la empresa. En este caso, por ejemplo, de la movilidad, que preguntabas si tienen planes, las empresas de más de 500 empleados o según niveles de facturación lo tienen obligatorio. Es decir, tienen que reportar, alcance se llama 1, 2, 3 de huella de carbono y tienen que decir no solo lo que producen de huella de carbono su empresa en general con su fabricación, procesos, logística, sino también sus empleados cuando se mueven a la oficina, viajes de negocio y todo eso lo tienen que ir registrando de alguna manera y también tener un plan de movilidad sostenible. Es decir, pues saber, hoy estoy aquí, pues de aquí a 5 o 10 años, cómo quiero ir reduciendo y qué tengo que hacer al respecto. ¿Vale? Sin que haya un número concreto, pero sí que tienen que tener por lo menos un plan. Uh-huh. A nivel tecnológico, ¿es suficiente que vosotros informéis del dato y ellos lo recojan y lo informen? ¿O tenéis que garantizar que ese dato ocurre de alguna forma, ¿no? Estoy pensando en blockchain, por ejemplo, ¿no? Que repliques el dato en una cadena de bloques para ganar esa transparencia, ¿o es únicamente, oye, yo soy una empresa que tengo más de 500 trabajadores, compro Nasta, Nasta me dice que mis empleados han gastado de media X, ya es suficiente? ¿Cómo A ver, funciona? si lo hiciéramos como dices, es como el Ferrari, ¿no? Ajá. El tener todo súper garantizado que ha ocurrido. A día de hoy, las mayores empresas hacen un cuestionario al año en el que preguntan a sus empleados cómo han ido a la oficina de media. Entonces, claro, lo que nosotros ofrecemos ya es pues, pasar de ir en caballo a ir con un Tesla.
Ujú, y tú lo que propones es el Ferrari, que todavía no hace falta, obviamente, pero tiene sentido. Igual para otros casos de uso puede tener más sentido aún. ujú. Y luego el último producto que no hemos hablado en concreto, que es EcoScore. Nasta EcoScore, ¿no? No, EcoScore es el que comentaba de medir la huella de los productos, Ok. ¿vale? El segundo que comentaba, y luego el último producto que tenemos es de cálculos de huella de carbono de individuos, para que Ujú, una persona pueda conocer su huella de carbono en su vida, pues de la ropa que compra, de lo que come, de cómo se desplaza, etcétera. Y, y bueno, y entonces ahí pues facilitamos ese cálculo y se puede integrar con pues diferentes módulos. ujú. Porque Nasta es una, bueno, es una empresa que tú eres uno de los fundadores. Está dentro de un grupo mayor de empresa, puede ser. Yo quiero que me le des un poco más de detalle porque creo que también es interesante, que se llama el grupo Zubi, que tiene una visión concreta que además Nasta pues va muy alineada con lo que el grupo Zubi quiere tratar, que es hacer un mundo mejor, ¿no? Entiendo, estoy probablemente parafraseando algunas de las cosas que ya habéis dicho dentro del grupo Zubi. Em, Me gustaría que me diese un poco más de detalle de lo que hace el grupo Zubi y qué iniciativas como Nasta está haciendo también. Claro, pues mira, el Grupo Zubi nace hace 10 años, que de hecho celebran este año el aniversario, que es fundado por Iker Marcaide, que es uno de los emprendedores de más éxito en España, porque fundó Flywire, que antes se llama Peer Transfer, en 2008 y en 2021 llegó a cotizar en Nasdaq, bueno, está cotizando, pues como que hicieron la IPO en 2021 y es uno de los grandes casos de éxito de emprendimiento. Y él, después de esa aventura, decidió montar el grupo Zubi para resolver los retos sociales y medioambientales que tiene el planeta, ¿no? Un poco con la visión de hacerlo desde Valencia para el mundo entero. Y hay diferentes líneas. La primera iniciativa que se lanzó fue de educación con un colegio Montessori. Un poco vino a raíz de que Iker quería pues una educación diferente de la que había porque no veía nada que le convencía para sus hijos. Entonces montaron un colegio Montessori, ahora tiene cientos de alumnos. Eh, y luego a raíz de eso, alrededor del colegio, vieron que era positivo generar una comunidad y que los padres del cole pudieran vivir más cerca. Entonces, hay 90 hectáreas, de las cuales 30 se prevé hacer un barrio sostenible que será referencia en Europa. Todavía no se ha empezado a construir, la idea es que empiece pronto y luego pues el resto como una parte más filantrópica, ¿no? El resto de las hectáreas. A raíz de eso también, al construir el colegio, vieron la necesidad, uno, de generar construcciones más sostenibles. Entonces nace Budea, que es una startup que lo que hace es facilitar construcción en madera. Tienen varias promociones, una, por ejemplo, en Madrid, que hacen bloques enteros de construcción en madera. Y luego, con el problema de los residuos, crearon Cocircular, que lo que facilita es la circularidad con los residuos industriales de obras. Entonces, digamos que un poco lo que hace el grupo Zubi es resolver los retos que va viendo, ¿no? Y hay algunas líneas que son, digamos, propias del grupo, como es pues, la parte de educación, luego una parte de real estate para construir el barrio, etcétera, y luego hay una parte de favorecer emprendimiento. Y en esa parte ellos pues actúan de inversores catalizadores, donde lo que hacen es buscar fundadores, como es mi caso en Nasta, que realmente llevan el proyecto adelante con una autonomía, pero con el respaldo principalmente financiero de Zubi. Podríamos decir que el grupo Zubi, a lo que refiere a startup, es como un venture builder. Es Identifica oportunidades. exacto. Ujú. Es como un Venture Builder. Lo que pasa es que a mí el nombre Venture Builder en general no me gusta porque está como que lo que se ha hecho hasta ahora de Venture Builder en general ha sido bastante feo, por decir de alguna manera. Ha sido mucho de, tenemos la idea, cogemos un par de operadores, les damos 10-20%, 30% máximo de la sociedad, y entonces tienes operadores, no tienes fundadores o gente que realmente tenga talento para llevarlo adelante. Y entonces es muy difícil que así los proyectos funcionen, porque realmente quien va a dejarse la vida, la sangre, es quien está operando desde el día uno. Y si no está ultra motivado y es una persona que puede hacerlo, pues es jodido. Y eso es como ha sido el Venture Builder hasta ahora. El grupo Zubi es minoritario en el cap table, entonces obviamente no tiene pues en torno a 30-35% al inicio,
pero poniendo 300.000 euros nada más se constituye la sociedad. Por lo cual también, a diferencia de otros venture builders que dicen, pues yo te asesoro y eso vale tanto, en este caso es euros a cambio de tanto, ¿no? Y no es, es mucho más tangible a cambio de que se está dando ese porcentaje, ¿no? Entonces, por eso, es un modelo venture builder, pero no el clásico. Entiendo que tener siempre al grupo Zubi de la mano dentro del cap table, aunque sea en una porción más pequeña, os ayuda, ¿no? Os ayuda cuando tenéis que plantear operaciones de inversión con otros fondos o con otro tipo de entidades financieras. Tenéis un respaldo importante, ¿no? Sí, ayuda mucho en varias cosas. Por un lado, aparte de los 300.000 que decía, se comprometen a 700.000 en la ronda seed que se haga valoración del mercado, de cómo se cierre. Por lo tanto, ya tienes como un lead investor para facilitar el siguiente camino si hace falta, aunque puede no hacerse falta, es decir, no es obligatorio utilizarlo. Y luego también el respaldo de tener, de que formen parte de la sociedad, pues cuando vas a hablar sobre todo con corporates, que cuando ven que eres una startup que lleva un año o menos operando, pues no se asustan tanto, digamos. Al final eso pues son criterios que generan confianza. Y luego está todo el apoyo de los equipos compartidos que tiene el grupo Zubi que nosotros podemos aprovechar. ¿Vale? Aprovechamos, nos facturan, pero son recursos que se nos facilita a nosotros, que tienen la parte positiva de que entienden muy bien las características de tu negocio, tanto a nivel de, pues, de ser startup, de sostenibilidad, etcétera. Entonces, por ejemplo, la persona que nos ayuda en todo el tema de sostenibilidad es el director de sostenibilidad del grupo, que pues, bueno, tiene más de 10 años de experiencia, es muy bueno y tal, pero luego también pues en otros ámbitos, por ejemplo, en la parte de financiación pública, también tiene una persona experta pues, que tiene ese mix y que sabe luego qué ayudas de sostenibilidad están lanzando los municipios, la parte de financiación para startups, etcétera. Eso Sí, también. tenéis un equipo de back office, ¿no? Que te lo proporciona el grupo, que os... Y también la comunicación o la relación que tú tienes con el resto de startups que han mencionado antes, con los CEOs, con los cuerpos directivos, es algo que fluye, se hacen encuentros donde vosotros habláis, os compartís modelos de negocios, compartís tecnología. Pues hasta ahora ha sido bastante natural, es decir, no hay nada sistemático, entonces es abierto. Al final lo que haces es normalmente compartir más con aquellos con los que vas a tener más relación. Encuentros sí que hay varios, se hacen, el propio Zubi organiza un par de encuentros al año en el que ya, pues ahí sí que solemos compartir y básicamente eso, pero es otro de los puntos que obviamente eso te ayuda, ¿no? Yo, por ejemplo, con esta de Cocircular, es con una de las personas con quien más relación tengo, con Paula, la CEO, porque también en esta parte que nosotros empezamos a ir hacia ayuntamientos, pues bueno, ellos también habían lidiado con algunos, pues le pides consejo. Y volviendo al core de Nasta, ¿qué próximos pasos os planteáis? Y aquí te voy a dar dos caminos. Uno, el de la financiación, y otro el del producto, ¿no? ¿En qué siguientes pasos queréis dar en financiación y qué siguientes pasos queréis dar en el producto? Pues en financiación, en torno a junio 2025 cerrar una ronda SID. Okay. Ahora mismo estamos haciendo algunas convertibles que pues tenemos como 60% cerrado y nos gustaría cerrarlo antes de Navidad. Y en junio 2025 cerrar ronda SID. Que en esa ronda pues entra sobre todo algo de VC y luego algo de deuda con Enisa. Y luego la parte de producto, nuestro foco ahora mismo es la parte del EcoScore. Es decir, hemos visto un encaje con el mercado muy bueno. Ahí es un time to market que es muy, muy bueno también. Entonces, el producto está en fase beta, lo estamos probando con algunas cuentas y lo que queremos es mejorarlo al máximo y expandir y empezar a trabajar ya con clientes, cada vez más y más clientes. Tenemos como ahora mismo 7, 8 clientes sin haber lanzado aún el producto que están deseando probarlo. Entonces, la verdad es que pinta bastante bien. Hay una necesidad muy clara en el mercado
porque como decía, ¿no? Esta parte de calcular la huella de carbono de productos es algo que a día de hoy es súper complicado, es súper caro. Hay muchas marcas que cuando lo quieren hacer pagan a un consultor 1.000, 2.000, 5.000 euros para medir un solo producto del catálogo y a lo mejor tienen 10, 20, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, pues Wallapop contrató Deloitte para medir 50 productos de los 100 millones que tienen para ver la huella de carbono de primera versus segunda mano de algunos de ellos y luego extrapolan. Hay marcas que son sostenibles en cuanto a que se certifican tipo con B Corp, que es una certificación de marca sostenible, pero luego no saben la huella de carbono de ninguno de sus productos. No tienen ni idea, ¿no? Entonces, luego algunas marcas, pues a lo mejor miden de un producto, tienen 50 o 100 y miden un producto y se gastan 5.000 euros. ¿Qué pasa? Que más allá de que quieran medir todo su catálogo, luego los factores de emisión de huella de carbono se actualizan cada año. Si cambian algún tema de su producto, se queda obsoleto. Entonces, claro, tienen que volver a pagar al consultor, estarse también luego para darle toda la información que quieren estructuradas, están semanas o meses rellenando los Excel que les piden, de la forma que les piden, o incluso algún SaaS que pueda hacer algo, sobre todo en el sector de la moda. Entonces es un proceso bastante complicado. O tienes una persona interna, además, que sea experta en temas de sostenibilidad y huella de carbono de productos, o si no, muy complicado poder hacerlo. Entonces nosotros lo que hemos desarrollado es automatizar todo, desde la extracción de datos de cada producto, de cada uno de los productos, por cada SKU de la marca, extraemos toda la información de composición de material, transporte, energía utilizada, forma de fabricación, ciclo de vida, desecho final del producto, con la información que hay disponible, o bien por el propio e-commerce, o bien por las marcas productoras, o incluso por documentación no estructurada que nos envían, ¿no? A veces hay pues, PDFs mismos de información del material, a veces en la memoria de sostenibilidad de la marca también publican más información. Cogemos todo el popurrí de datos y nosotros es donde trabajamos para estructurar los datos y hacer el cálculo del análisis de ciclo de vida con los factores de emisión que corresponden a cada uno y los actualizamos constantemente. ¿Cómo se está ayudando la inteligencia artificial a hacer ese proceso todavía más rápido? Pues sin inteligencia artificial no lo podríamos hacer. Esa es la realidad. Nosotros lo utilizamos en varias partes. Uno, para analizar datos no estructurados. Entonces, pues desde un PDF poder entender dónde está, por ejemplo, la composición de materiales, o a veces si no siquiera existe, lo hacemos a través de la imagen, que es algo muy similar a lo que hacemos con Instacoach, que es con una imagen saber de qué material está hecho y dónde se desecha. ¿Por qué? Porque sabemos la composición de material que tiene. Entonces, gracias a inteligencia artificial, podemos saber de una imagen qué materiales hay. Gracias a inteligencia artificial podemos extraer datos de fuentes no estructuradas. Podemos también hacer ese match que decía con los factores de emisión, porque parece muy obvio, pero luego los factores de emisión es un mundo muy complejo, donde no está tan claro, pues a lo mejor para algodón orgánico tienes 10 posibilidades que puedes coger de factores de emisión en las grandes bases de datos que se utilizan. Entonces, ¿cuál matchea mejor? Pues ahí es donde también hacemos el match utilizando inteligencia artificial para hacer el benchmark también, para saber, oye, una camiseta media del mercado, no la marca que analizo, sino la media del mercado, ¿qué valores tiene? Pues pues tengo que saber cuál es el benchmark de los productos más vendidos, es decir, cuál es el market share, etcétera, y para eso también estamos utilizando. Sí, sin lugar a dudas, la habéis introducido de manera directa en varios procesos, que creo que al final sois una compañía tecnológica con un equipo tecnológico potente y creo que para vosotros es muy fácil ver el beneficio que tiene la IA, que muchas de ellas será generativa, tiene directo en vuestro producto, ¿no? Y yo quiero ir ya cerrando este episodio, no porque quiera, sino por una cuestión de tiempos, y quiero lanzarte la cuestión que lanzamos a toda la gente que entrevistamos en Negocios EIA, que es que nos recomiendes algún libro o algún podcast que en este caso levanten el sentimiento emprendedor o, más que por no utilizar emprendedor nato de nuevo, sino que le permitan a la gente liderar su propia vida, ¿no? Algún libro que te haya marcado. Pues mira, uno de los libros que a mí más me ha marcado
no está directamente relacionado con emprendedorismo, pero sí a lo mejor como ser tu mejor persona, líder, etcétera, que es Hábitos Atómicos, que creo que además, bueno, ya lo sabes que me gusta mucho el tema de los hábitos, que además pues he estado en el podcast sobre hábitos que lidero. Entonces, es un libro que yo creo que puede ayudar a cualquier persona a cambiar su vida en cuestión de leer el libro y poder aplicarlo al día siguiente. Pero de verdad, me parece increíble, ¿no? Está ese concepto del 1% mejor cada día, que cambiando mínimamente alguna pequeña cuestión de algún hábito y te dice exactamente cómo dar los pasos para introducir un hábito. Y funciona. Es que si lo sigues, funciona. Entonces, ese libro a mí yo creo que ayuda mucho, más allá de que el libro es decir, yo igual leo unos 10 libros al año, no es que sea el mejor lector del mundo, tampoco leo poco. Hay muchos libros de emprendimiento, pero Hábitos Atómicos yo creo que tienes eso que realmente lo lees y te cambia la vida. Muy bien. Y Pues como podcast, el de ITNIC, sí, como emprendimiento, el de ITNIC. yo iba a cerrar dándole un poco de. Iba a darle un poco de publicidad, aprovechando de que participé. Sebas, junto a Raúl Rodríguez, tienen un podcast que han lanzado hace muy poquito que se llama 1%, y que básicamente invitáis a personas que entendéis que han sido relevantes en su hábito, ¿no? Y les entrevistáis para que les cuenten qué tipo de hábitos siguen, qué tipo de cosas específicas hacen a lo largo de su día para que generen un impacto dentro de su rutina y, por supuesto, en la actividad en la que hacen, ¿no? Sí, es un mix entre conocer la rutina de diferentes profesiones, en tu caso, pues una persona que se dedica al data, pero hemos entrevistado a un batería, a un inversor inmobiliario, profesor de universidad, etcétera. Entonces, cualquier profesión, entender cómo es su rutina. Yo estoy pensando en mi hijo cuando tenga 16 años y esté pensando qué hacer, pues que tenga ahí un set de entrevistas para saber bien a qué conlleva cada profesión, ¿no? En su día a día. Y luego por el tema de, como profesional de algún área, ver qué hábitos son los que te pueden llevar a otro nivel, porque cogemos personas como tú que han sido bastante más que la media. Bueno, gracias por el cumplido. Gracias por el cumplido. Sebas, un placer enorme tenerte en este episodio de Negocios EIA de Amban. Nos vemos muy pronto El en placer otro es mío. espacio. Cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo.